Muy buenos días para todas y todos. Bienvenidos a esta conversa antropourbana del mes de abril del 2024. Para la red antropourbana siempre es un placer y un gusto poder contar con su participación. Estamos iniciando un poco con la agenda corrida este año, pero contentos de volver a retomar nuestras actividades, iniciando con esta conversa que tenemos el día de hoy, que se titula Habitar los intersticios urbanos en Medellín, que hace parte de la tesis doctoral de nuestra invitada. Ella se llama Stephanie Espejo Ceballos, es arquitecta de la Universidad Nacional de San Agustín en Perú, magíster en urbanismo y en geografía y doctora en planificación espacial por la Universidad de Lille en Francia. Ella realizó un postdoctorado hace poco con la Fundación Cruz Roja Francesa y es miembro de la red Interfrish y también es miembro de nuestra red antropourbana. Entonces, bienvenida, Stephanie. La persona que va a acompañar a Stephanie como comentarista en esta ocasión es la colega Claudia Robles Moreno. Ella estudió Relaciones Internacionales en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con una maestría en Ciencias Sociales de la Universidad de Nuevo León y es doctora en Sociología por la Universidad de Lille. Actualmente es integrante del Instituto Convergencias Migración y Migrations de la Universidad de Lille. Entonces le damos la bienvenida tanto a Stephanie como a Claudia a estas conversas antropurbanas y digamos que sin más preámbulos, pues vamos a iniciar con la presentación que ustedes tienen para el día de hoy. Entonces, les doy la palabra, pueden Stephanie y Claudia abrir sus micrófonos. Bueno, digamos a nivel de metodología para las personas que se han venido conectando con nosotros, Stephanie y Claudia van a tener un primer momento donde nos van a contar sobre el trabajo de Stephanie. Eh, Ellos van a, digamos, a tener ahí algunos intercambios y posteriormente, más adelante, estaremos dando paso para las intervenciones de comentarios y preguntas de las personas que están asistiendo a esta conversa. Entonces les estaremos diciendo en qué momento pueden abrir sus micrófonos, también pueden ir dejando algunos de sus comentarios si lo quieren así a través del chat de este Zoom. Entonces, nuevamente bienvenidas Stephanie y Claudia. Les doy entonces la palabra. Muchas gracias, Claudia Duque, por, por aceptar de poder exponer una parte de mi tesis. Mi tesis ha sido, tenía dos terrenos de estudio, el de el centro de Lille en Francia y Medellín en Colombia, y esta vez voy a presentar solo la parte de Medellín. Y muchas gracias, Claudia Robles, por... por aceptar de hacer este intercambio sobre la tesis bueno, voy a comenzar a compartir mi pantalla y luego pues tú puedes interrumpirme para dar más detalles o hacerme preguntas. A ver, un ratito. Ahí estamos viendo tu presentación. Listo, gracias, Claudia. Em, entonces, como les decía, mi tesis fue pues tenía dos terrenos de estudio y en el caso de Medellín me he basado, luego mostraré un mapa donde se delimitan las zonas de estudio. En estas dos imágenes represento lo que son las los dos tipos de población, perdón, que entrevisté. En el lado derecho son las familias de desplazados internos y en el lado izquierdo los habitantes de calle. Es un hábitat de un habitante de calle. La presentación he dividido en 5 partes. La primera es sobre la problemática. La segunda parte sobre los objetos de investigación, en este caso es el intersticio urbano y el hábitat temporal. La tercera parte es con la metodología. La cuarta parte sobre las diferentes etapas que
que realicé para hacer este análisis y la última parte sobre los resultados. En el caso, la metodología principal de toda la tesis se basó en esta pregunta: ¿cómo se estructuran las formas y los procesos de ocupación por el hábitat temporal en los intersticios urbanos? Esta pregunta surgió porque durante mi máster realicé una parte del análisis de los intersticios urbanos en Lille, perdón, y me di cuenta que el nuevo uso era el hábitat temporal y quería explorar este tema, y pude continuar entonces explorándolo durante la tesis de doctorado. Los objetos de investigación, disculpen, no pude tener el tiempo para traducir todas las imágenes. En el caso del intersticio urbano, me basé en varios textos, sobre todo de Hatzfeld y son equipo, como lo vemos, Fels y Silva, también Levesque, Tonnelat, que son autores en Francia y en Canadá, y también Fels y Silva hicieron un estudio sobre los intersticios de Chile y con todos las diferentes explicaciones, por así decirlo, de qué es un intersticio urbano, construí esta definición. Entonces, ¿qué es un intersticio urbano? Es un espacio dinámico, un espacio en espera considerado como una reserva de suelo o reserva del predial, un espacio con potencial económico para sobre todo las personas que reservan este espacio, un espacio de la posibilidad, sobre todo para por ejemplo, asociaciones o grupos de comunitarios que intervienen en estos espacios. El refugio también de la diversidad humana y la biodiversidad, porque muchos de estos intersticios urbanos también, sobre todo al menos en Lille, em, como son dejados al abandono, por así decirlo, la biodiversidad se crea y la vegetación comienza a tomar el lugar y hay diferentes otros estudios sobre la biodiversidad en los intersticios urbanos. Una relación puede existir entre el tamaño de los intersticios urbanos y el tamaño de la ciudad. Eso quiere decir que en los intersticios urbanos del centro, estos van a ser más pequeños y los intersticios de la periferia van a ser más grandes. El intersticio urbano perturba la imagen estetizada de la ciudad. Esto, ya que, por ejemplo, en el caso de Lille y Medellín, em, bueno, le explicaré un poco más al detalle luego, pero hay una búsqueda de estetizar la imagen de la ciudad, y el intersticio urbano, con los usos que son actualmente, que las personas lo utilizan actualmente, perturba esta imagen que intenta la ciudad crear. Alberga desigualdades, y este punto voy a tratarlo en esta exposición. Y también vemos la red de supervivencia, que está muy ligada en el caso de Medellín a la calle. Por ejemplo, los em, em, comercios ambulantes también en caso de Medellín, por ejemplo, de los habitantes de calle, está ligado también a la venta y el consumo de droga, en el caso de habitantes de calle, para ser exacto, para ser precisa. Stephanie, pero Sí, una pequeña pregunta dime. sobre el concepto de intersticio. Ujú. Al haber hecho una tesis en Francia, es normal que tengas mucha literatura europea, que sea un concepto que lo has desarrollado más en otro continente. Veo que tienes una referencia en Chile. ¿Es que crees que hay alguna diferencia de este concepto entre Latinoamérica y Europa? Y es a partir de ahí que creaste tú tu propia eh,
tu propia definición o todavía hay que trabajar ese concepto para América Latina? ¿En qué estado está este concepto? Los estudios, bueno, las investigaciones que encontré se basaban sobre todo en el espacio en espera, tratado como una reserva predial, y eran sobre todo estudios de máster. No, el único, debe haber muchos más, pero el único que en el momento que realicé em, la tesis fue el de Chile con Felsi Silva, y que en realidad fue Silva que realizó su tesis. Y sí me parece que hay otras formas, por así decirlo, de ver el espacio. Eh, no, por ejemplo, en el caso de Francia hay una parte que está investigando la biodiversidad, también, sobre todo la biodiversidad, y también, por ejemplo, los proyectos de urbanismo transitorio, donde, por ejemplo, asociaciones o grupos de personas quieran hacer un proyecto. Entonces hay más estudios sobre eso, pero sí, eh, sí de repente no tuve acceso a a todos los diferentes estudios, pero lo que encontré se basaba en sobre todo el espacio como reserva predial. Gracias. Eh, para el segundo objeto de investigación es el hábitat temporal. Entonces, primero voy a describir lo que yo utilicé como para describir lo que es el hábitat y habitar. Entonces, habitar es el modo de ser de los mortales en la Tierra, como Heidegger lo decía en el año 58. Y más en el lado de la geografía, habitar es hacer con el espacio, practicar la ciudad, teniendo más siendo más actor de, siendo parte y actor de construir el espacio. Y también eh, se bueno, la Sauretti también nos habla sobre construir el espacio. Eh, Luzu nos habla sobre querer ocupar ese lugar. Sobre todo una definición sobre la ocupación, más también es siendo actor. Y ves, es un filósofo que nos dice que habitar es instalarse sin raíces y hacer una vida donde uno se encuentra temporalmente. Esta definición me ayudó mucho a definir lo que era en el caso del hábitat temporal en, al comienzo en Lille, porque muchas de esas personas me decían que estos lugares eran sus casas y no, por más que estuvieran en la informalidad, ellos consideraban los lugares que ellos habitaban como sus casas, sus hogares. Entonces, acá solo puse la definición de la DIAL, que es un organismo de Francia, como que los hábitats temporales son soluciones de alojamiento temporal, pero también tenemos las definiciones, sobre todo en América Latina. El hábitat temporal es el hábitat informal. Y bueno, no sé si los anoté aquí. Bueno, bueno, voy a describir esta imagen. Esta imagen la realicé basada en el libro del campamento urbano, perdón, campamento urbano, perdón, estoy intentando traducir. Eh, du refuge au ghetto es del refugio al gueto. Esto que realizado por allí. Él nos dice que hay
una transición de un refugio hacia un espacio construido más, que hay muchos más, la apropiación del espacio es mucho más importante que en la del refugio. Y entonces me basé en eso para hacer este gráfico. A ver, la siguiente está un poco más grande. En el caso del refugio, para mí eran todas las personas que vivían sobre todo en tiendas de campaña o cambuches, como es lo que en Medellín le dicen cambuches a las formas de vivir de los habitantes de calle. Y voy a mostrar algunas imágenes. Y en el caso de la transición para el gueto, que es el bidonville en Francia y los asentamientos humanos, por ejemplo, tenemos diferentes tipos de hábitat, como la caravana en Francia, el ranchito en Medellín, y en el caso de Lille hubo un hábitat que era mucho más compleja y que estaba instalada debajo de un puente y ya tenía como 15 años en este lugar. Y luego ya vamos a el hábitat en los asentamientos humanos, por ejemplo, en el caso de Medellín. Con respecto a la metodología, fue un poco difícil de encontrar una metodología para analizar los diferentes desplazamientos que realizaban las familias, que por lo general eran de acuerdo a las evacuaciones, a las expulsiones. Entonces, construí una metodología empírica que por así decirlo, cada año intentaba hacer un análisis y volvía a hacer el análisis de lo mismo el siguiente año. Entonces, primero definí una zona de estudio, luego realicé el análisis de la forma urbana de cada una de las ciudades y de la producción de esos intersticios urbanos en las dos ciudades. Y me apoyé para esto en la documentación y en recorridos exploratorios y en la observación por ejemplo, en el caso de Medellín, realicé recorridos en el metro y también a pie para ver en qué lugares eh, las personas ocupaban los intersticios urbanos, y eso me ayudó a definir más la zona de estudio, porque antes era mucho más grande, entonces poco a poco logré definir más la zona de estudio. Y para el caso del hábitat temporal, hice un análisis de la estructura del hábitat y también de las personas que habitaban en estos hábitats. Realicé la observación participante y también entrevistas semiestructuradas. Y dentro de todo esto, también realicé el análisis de la gestión de los lugares, de los intersticios urbanos y del hábitat temporal en estos intersticios urbanos. No se ve. En el caso de Medellín, me basé sobre el plan del centro histórico del año 2015, me parece. Y ellos ya habían definido el centro, el centro histórico en Violeta, y el centro ampliado. Ellos utilizaron la alcaldía de Medellín utilizó estos dos términos, el centro ampliado como la zona de influencia y el centro histórico como la antigua zona histórica de Medellín. Y yo tomé estos dos lugares sin cambiar el tamaño, por así decirlo, de la zona de estudio. Entonces, los métodos etnográficos, como ya le dije, fueron la observación participante y la entrevista semiestructurada. Y hubo tres principales tipos de hábitat que observé: el cambuche improvisado, el cambuche construido y el ranchito.
y la población, los habitantes de calle y las familias de desplazados internos. En total, 63 personas fueron entrevistadas, además de los representantes de instituciones y voluntarios también, que fueron un total de 14. Y la observación la realicé entre el año 2017 y 2018. Me permito Dale. interrumpirte un pequeño momento porque Ujú. en sociología a veces nos gusta mucho cuando hacemos una investigación así, que tenemos el contacto directo con los informantes. Nos gusta algo que se llama perdón, me distraje con el chat, algo que se llama una reflexión sobre la encuesta. Nos hacemos una reflexión sobre la encuesta para saber qué pudo haber influenciado lo que nos dijeron los informantes, no solo de su parte, también de nosotros. A veces cuando nosotros como investigadores llegamos, si llegamos solos, hay una desconfianza, pero también puede haber una organización, una universidad, una asociación que nos acompañe, que eso nos permite abrir ciertas puertas. En tu caso, ¿cómo fue esta recepción de los habitantes de estos hábitats? ¿Cómo fue esa recepción y cómo influenció esa recepción o esa percepción de los residentes en tu encuesta? Ok. En el caso de los habitantes de calle, em, a ver, primero voy a dar un contexto. Cuando yo llegué a Medellín, primero hice unas entrevistas a algunos profesores de la Nacional de Medellín y algunos de ellos y también de Bogotá, y ellos me aconsejaron de no ir sola a los intersticios urbanos porque podría ser un poco peligroso. Eso me dio mucho, un poco de temor porque nunca me habían dicho lo mismo en Lille. Y entonces por eso decidí contactar a la alcaldía y ellos em, me dijeron que tenía que contactar una organización, bueno, una oficina exacta, que es el componente de calle de a ver si me acuerdo exactamente el nombre, es de la Secretaría de Inclusión Social, si no me equivoco. Y yo acompañé a ellos en todas tuve que hacer un pedido que sea firmado por diferentes personas y cuando ya obtuve la aprobación de acompañar a las personas que iban a los intersticios urbanos, em, pude hacer recorridos con ellos y en esos recorridos hice las entrevistas. Solo hubo dos momentos en que hice yo recorridos, no completamente sola, estaba acompañada por mi pareja y, y, y en el caso de las familias, una parte de las familias las conocí gracias al curso de desplazamiento interno de la Nacional de Medellín, un curso que seguí con pues, varios profesores, pero ellos nos hicieron una visita de un intersticio que estaba cerca de la universidad, que es en la Quebrada Líbana. Y es así como conocí a las familias y justamente en ese momento iban a ser expulsadas y pues nos organizamos como estudiantes para brindar una ayuda humanitaria durante el momento de la expulsión y un poco antes también y un poco después también. Y cómo influenció estas dos, en el caso de los habitantes de calle, em, yo creo que las personas em, sí, pues a veces contestaban muy rápidamente a las preguntas. Em, Algunos de ellos no aceptaron porque pues también estaban las otras personas que trabajaban. Entonces lo que yo intentaba era eh, aislarme un poco para que no escucharan el intercambio que yo tenía con los habitantes de calle. Pero sí, yo creo que
esta presencia influenció mucho en sus respuestas. Pero era la única forma en que podía tener una interacción con ellos, entonces lo acepté dentro de los límites de mi investigación. Y en el caso de las familias, yo creo que el hecho de que estuvimos tanto tiempo con ellos, una relación de confianza se creó mucho más y por eso em, me daban mucho más detalles sobre su vida, sobre su recorrido también, cómo llegaron al lugar. Entonces, tuve gracias pues a esta organización que se organizó, por así decirlo, con los estudiantes, sí me benefició en la investigación. Tengo Y, dos preguntas chiquititas. Ay, perdón, te interrumpí. no, 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 Dos preguntas chiquititas. En algún momento, cuando estaba yo haciendo mi tesis también, asistí a una conferencia, era más que nada sobre migración, y de una investigadora francesa que hacía estudios en México. Y uno de sus consejos para los que estábamos haciendo la tesis y trabajando un poco el campo era no tener miedo del trabajo de campo. A mí en ese momento me dio un choque, no sé tú qué piensas, pero yo siento que fue una especie de choque cultural en el sentido de que yo creo que como investigadoras latinoamericanas tenemos más, puede ser desconfianza del trabajo de campo, sobre todo en espacios como los que tú trabajas, sobre todo en espacios de clandestinidad, de informalidad, etcétera. No sé qué piensas tú de esa reacción y si ese miedo después de haber hecho tu trabajo de campo persiste. Y la segunda es que en recuerdo cuando yo hice mi tesis de maestría, lo hice en una comunidad no clandestina, no informal ni nada, pero en una comunidad indígena. Y para poder yo acceder en cierta tranquilidad a esa comunidad, tuve que dirigirme directamente como al jefe de esa comunidad. Es que tú tuviste este tipo de política, de poder que tuviste que manejar para acceder a a estas, a estos hábitats. listo. Em, con respecto a la primera pregunta, para serte franca, antes de hacer el contacto con la universidad, yo fui a Medellín para conocer y para también em, el contexto de mi tesis solo era antes sobre Lille. No había otro terreno. Conversando con mi director, yo propuse tener otro terreno y sobre todo en Latinoamérica porque tenía la ventaja de hablar el español y que eso me podría ayudar a abrir puertas más que, por ejemplo, en Lille. Y yo fui, y yo no tenía temor a contactar a las personas o ir a estos lugares, porque yo ya había hecho en el máster en Lille y pues un tema muy parecido. Había investigado los intersticios, pero nunca había tenido ningún evento, por así decirlo, violento con nadie, entonces yo pensé que iba a ser lo mismo en Medellín. Y cuando hice las entrevistas a los profesores me dijeron que era más eh, que podría tener problemas o podría haber algún evento violento, entonces sí creó un temor que yo no tenía al comienzo. Y, y por así decirlo, para que ese temor se me vaya, por así decirlo, yo siempre decía a las personas con las que vivía, porque pues en Medellín, a dónde iba, qué lugares iba, más o menos cuánto tiempo me iba a demorar, entonces me ayudaba o sea, si ese tiempo pasaba, por así decirlo, pues sí tenía que advertir a la policía si algo pasaba, si me desaparecía, por así decirlo. Cosa que no pasó. Eh, yo al final
me di cuenta que no eran miedos, pues una parte eran miedos infundados porque las personas que viven en la calle no son violentas por así decir, por naturaleza. Solo hay algunas personas que en algún momento pueden estar bajo los efectos de alguna droga, que puedan haber tenido un comportamiento violento, pero conmigo no fue el caso. Y, pero sí, un consejo de los habitantes de calle que ellos mismos me dijeron era que no vaya nunca a los lugares donde estábamos yendo en la noche, porque era completamente diferente. Y había mucho más violencia entre ellos y había pues conflictos y que yo podía tener pues algún evento. Entonces seguí sus consejos y todo pasó bien y no hubo problema. En el caso del poder sí hubo un momento en que olvidé decirlo. Em, en el caso de los ranchitos de la Quebrada Líbana, hay varios ranchitos, varios como una comunidad que se autodominó la comunidad Nueva Villa de los Ranchitos y otros lugares que ya existían antes de esta comunidad. Y estos lugares yo no los conocía, no había tenido ninguna introducción, por así decirlo, por la parte de la universidad. Y un profesor me aconsejó que converse de mi tesis con la Junta Comunal. Y la Junta Comunal, cuando hice esto, me dijo, yo le voy a presentar a las personas y ellos, y una persona de la Junta vino conmigo y me dijo, pues me presentó y insistió en que respondieran a mis preguntas. Entonces, una parte de esas personas sí pues conocí, vio esta interacción de la persona de la Junta Comunal, pero no todos. Entonces, em, pues de alguna parte em, mm, sí tuve que hacer este pedido para tener una mejor acogida, por así decirlo, a las personas que no conocía. Gracias. Mm, Entonces, de acuerdo, para continuar, eh, en Medellín realicé 4 tipos de análisis. Primero un análisis urbano, luego un análisis de sitio, luego un análisis de la estructura del hábitat temporal y luego sobre la gestión de las viviendas temporales, de las hábitats temporales. Entonces, para comenzar en el análisis urbano, en el caso de Medellín, los intersticios urbanos han sido, al menos los que yo analicé, fueron creados por la canalización del río en los años 1900 y también por los megaproyectos en los años 2000. Y estos intersticios urbanos han sido, y bueno, al menos en los años que yo los estudié, eran habitados por sobre todo habitantes de calle en el río Medellín y también en las quebradas. Era lugares donde había mucho más presencia de habitantes de calle. Em, ¿Qué más? Ah, de acuerdo a estas dos, en los 2 años, em, en 2017 solo pude visitar una parte de la zona de estudio. Por ejemplo, aquí, esta parte de aquí no pude visitarla. Em, y por eso no es que ese es el límite de esta cartografía, es que yo no pude hacer la visita de los mismos lugares en el año 2017 y en el 2018, sobre todo en la parte sur y en la parte norte de aquí. Entonces, em, esos, por eso no podemos ver los mismos puntos
en el año 2017 y en el 2018. Pero de los lugares que sí visité, que fueron el río Medellín y las quebradas de la Alihuaná y el Hueso, o la Hueso, hubo una disminución de la cantidad de personas del año 2017 al 18, sobre todo por una expulsión que voy a detallar luego. Y también en el caso de los habitantes de calle, hay un proyecto que de repente ya no es solo proyecto, es el Parque del Río en Medellín. Y en el momento en que yo estaba, los habitantes de calle me decían que estaban siendo de alguna forma empujados, por así decirlo, eh, y que no podían quedarse en los espacios públicos que habían sido creados en este proyecto. Entonces había, por así decirlo, un empuje de esta parte a- al, mm, mm, de los hábitats o de los habitantes de calle. Y solo había lugares en donde ellos podían establecerse por el momento, cuando realicé la investigación, pero sí pregunté de si habían tenido alguna reunión o si no una reunión, pero si alguna persona del proyecto había venido a comunicarles pues, de que se tenían que mudar, por así decirlo, o si había habido eventos de violencia o algo así, y me dijeron que no había ningún problema, o sea, no había ninguna comunicación con ellos. Entonces, bueno, yo no pude seguir más allá que lo que pasó en los últimos años, entonces, bueno, voy a continuar. No sé si tienes alguna pregunta sobre... ¿no? Ok. Quizá preguntarte, es cierto que no pudiste visitar los mismos lugares, pero algo que pasa mucho a veces es como son temporales, tenemos cierta presión del tiempo para, perdón, para poder abordar a estas personas. ¿Es que tú sentiste esta presión o en este caso no existía? En el caso de Medellín, era difícil de saber si eran las mismas personas que estaban en los mismos lugares. En el caso perdón, en el caso de Lille sí lograba encontrar a las mismas familias cuando habían sido expulsadas, pero en el caso de Medellín solo lo que yo hice era en una parte de la tesis contar cuántas personas yo había encontrado tal día, que hice una visita y así hacía el conteo de los habitantes. Pero yo no puedo saber si eran los mismos, porque pues no tenía una tanta relación por así, un seguimiento tan específico de cada uno de ellos. Pero sí hubo lo que observé de acuerdo al conteo que hice cada vez que hacía estas visitas, porque del conteo solo algunas personas me respondían a las entrevistas, pero otras no. Entonces solo las contaba como habitante en este lugar. Pero sí observé una disminución del 2017 al 2018 en el caso de los habitantes de calle, en los lugares donde yo había visitado en los 2 años. Ok, gracias. En el caso del análisis de sitio, aquí les voy a presentar el caso de la comunidad de los ranchitos de Nueva Villa Liuana. Es interesante este caso porque en el año 2002 una pareja se instaló en la parte de aquí y ellos estuvieron durante em, casi 10 años sin ser expulsados. Eran tolerados, su hábitat era tolerada por las diferentes instituciones que podrían intervenir, por ejemplo, el espacio público, que por lo general hace la limpieza de los espacios públicos y también de los intersticios urbanos.
en algunos casos, no en todos, y no hubo una expulsión durante pues 10 años. Cuando las diferentes familias empezaron a instalarse desde el año 2012 hasta el año 2017 que los conocí, em, ya había habido dos una expulsión que no continuó porque la institución, las familias pidieron que habían niños y que, pues, que no continuaran, que les dieran más tiempo. Y la siguiente expulsión fue la que yo pude observar en el año 2017. Lo que nos da a entender esto es que mientras más personas son observadas en un intersticio urbano en este caso, mayor hay la probabilidad de que sean expulsadas. Y solo para dar un poco más de detalles de este sitio, los habitantes sobre todo eran familias de desplazados internos, desplazados urbanos internos, y intraurbanos y urbanos también, porque muchos de ellos habían sido desplazados de otras ciudades de la región de Antioquia. Medellín hace parte de la región de Antioquia y ellos hicieron un cambio de la topografía para poder instalar sus ranchitos, que son cabañas de madera. Hicieron la instalación de la electricidad de manera informal. También hubo el acceso al agua potable, lo hacían gracias a la ayuda de vecinos del barrio Nueva Villa Liguaná, que se encuentra aquí. Y mediante unas mangueras, el agua venía, por así decirlo, ¿no? Algunos días de la semana, y ellos pagaban este servicio a estos vecinos. Y también se adaptaron pues, al terreno, como ya decía, la topografía, pero también a los cambios de clima, porque en el Medellín hay un clima templado, casi tropical, caluroso en algunos momentos, pero sí hay momentos en donde hay muchas lluvias y la quebrada Liwana crece. Entonces, para evitar que sus ranchitos sean llevados por la corriente de la quebrada, ellos se instalaron sobre pilotis para que el río, pues la quebrada cuando crezca, no alcance el nivel de los ranchitos. Entonces, pues lo que observamos con esto es una capacidad de adaptación alta con respecto al clima, al terreno, pero también a la relación que ellos tenían con las instituciones, y pues se creó una red de supervivencia fuerte que luego voy a explicar sobre el momento de la expulsión. ¿Qué pasó con esta? El análisis de la estructura del hábitat temporal, en el caso de, pues otra vez, en Medellín, eh, tenemos 3 tipos de hábitat temporal de habitantes de calle y uno de las familias, de grupos, por así decirlo, que son las cabañas de madera llamadas ranchito en Medellín. Y el, es, en la oficina de las personas del componente de calle habían identificado 2, el cambuche improvisado y el cambuche construido. Yo identifiqué un tercero, que es el cambuche desmontable, que es parecido al cambuche construido, pero tiene la facilidad, por así decirlo, de ser desmontable. Ellos han construido con madera y con plásticos, lograban desmontar el cambuche y envolverlo, y esto lo hacían porque en esta zona al lado del río Medellín había limpieza del espacio público. Las personas del espacio público venían a hacer esta limpieza cada 15 días, a veces una vez al mes, pero por lo general cada 15 días. Y muchos de ellos perdieron el material que utilizaban para
construir sus ranchitos, y para evitar de perder ese material, empezaron a construir estos cambuches desmontables. En el caso del cambuche improvisado es muy sencillo, son cartones y también pues, mantas o bolsas de tela o bolsas de plástico que las personas llevan con ellas, donde llevan sus pertenencias, que por lo general son pocas, y se instalan en cualquier lugar en el que encuentren. Muchos de ellos regresan a los lugares donde siempre duermen, por así decirlo, pero otros no, otros están en constante movimiento. Y hay una, también hay otra característica, por así decirlo, es que algunos de ellos se quedan cerca de los jíbaros, que son los vendedores de droga, porque estas personas son son consumidores y dependientes de algunas drogas que son vendidas por estos jíbaros, y entonces pues viven cerca de estos puntos. Por lo general estaban debajo de los puentes, no en todos los puentes, pero en muchos de ellos existía pues la venta de droga. Y el cambuche construido es más también es realizado por los habitantes de calle con maderas y intentan también eh, la humedad del suelo. Para evitar la humedad del suelo, ponen o maderas o estivas para aislarse de esta humedad. Utilizan plásticos para pues, evitar que el agua entre dentro de sus hábitats, y por lo general son construidos por personas que ya habitan en ese lugar y que son aceptadas, por así decirlo, por los vecinos que habitan o que trabajan cerca de ellos. Entonces, y también son toleradas por em, la Oficina de Espacio Público, porque no destruyen, por así decirlo, sus cambuches que son construidos. Y en el caso del ranchito, bueno, yo le explico un poco más. En el caso, en la antigua, en la diapositiva anterior, pero son construidos con madera, sobre todo madera de recuperación, que es obtenida en los botaderos. Por lo general son em, donaciones de las personas del botadero, y algunos de ellos sí compraron madera y también las calaminas que han utilizado para realizar los techos. Y em, lo que sí observé, y es algo que era interesante, es que muchos de ellos utilizaban técnicas de construcción del Chocó, que es una ciudad en el Pacífico, y esto es debido a que muchos de ellos tienen su red de supervivencia en el barrio Líbana, y el barrio Líbana ha sido construido por personas que venían del Chocó. Entonces ellos transmitieron su, mm, su forma de construir a las personas que vivían en los ranchitos. Stephanie, una pregunta. Hace un momento tú mencionabas un poco la capacidad de adaptación, y cuando se estudian poblaciones que viven en situación de vulnerabilidad o de precariedad, tendemos como investigadores también, o la gente en general tiende a decir, mira cómo se adapta, cómo hace por seguir, por vivir, por habitar un espacio. Y yo me pregunto, sobre todo, esta capacidad de adaptación que observamos en este tipo de poblaciones viene dentro de un contexto social de pobreza, de marginalización. Finalmente es todo un sistema que envía a estas personas hacia espacios marginalizados y que los obliga de alguna manera a vivir y a desarrollar estas capacidades.
desde tu punto de vista, ¿qué es lo que tú identificas de estas poblaciones, hablando de capacidad de adaptación? Yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Eh, lo que yo observé es que muchas de esas, sobre todo en el caso de las familias, son la mayoría de las familias eran desplazados internos. Y en Medellín, ser considerado desplazado interno y ser reconocido por el Registro Único de Víctimas te da algunos derechos. Y estos derechos no eran, por así decirlo, respetados, o hay tantas personas también en Medellín que son desplazados internos y que son reconocidas por el registro, que la ayuda que pueden obtener no está completamente o está distribuida, pero como son tantos, pues no llegan a tener todos lo suficiente para poder salir de las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran. Con respecto a la capacidad de adaptación, em, sí, bueno, le expliqué un poco sobre todo sobre el terreno y cómo se adaptaron al terreno, pero sí se adaptaban perdón, había un poco de ruido aquí cerca y me distraje, perdón. Em, lo que yo veía es sobre todo, eh, mm, perdón por el... mm, Muchos de ellos no tenían un trabajo estable, la mayoría. Y es el hecho de haber sido desplazados, y algunos de ellos ya tenían sus casas o terrenos en donde vivían, y ser desplazados a otra ciudad donde no, em, algunos de ellos tenían una persona que conocían, por ejemplo, en Iguaná o en Medellín, hace que las personas tengan mucha más dificultad a encontrar recursos económicos, a encontrar un trabajo. También pues algunos de ellos no habían estudiado em, estudios superiores, habían llegado a estudios primarios, otros estudios secundarios, entonces no tenían tampoco la capacidad de buscar trabajos que podrían que habrían, por ejemplo, obtener trabajos em, bueno, perdón, me pierdo. Yo tengo la impresión de que mientras la persona tenga ah, una profesión, o al menos una formación, eso hace que la persona pueda de alguna forma ella misma crear su trabajo, pero ellos no tenían esto. Lo que ellos hacían, algunos de ellos se volvieron recicladores. Y al hacer el reciclaje, obtenían recursos, pero no eran, pues eran eventuales, tampoco no, no era lo suficiente para las familias. Y lo, el hecho de vivir en los ranchitos, lo que los ayudaba era que no pagaban un alquiler. Entonces, eso ayudaba a que el poco ingreso económico que tenían en la semana, porque muchos de ellos vivían por semana o por día, lo podían utilizar para alimentarse. En, em, ¿Qué otro tipo de adaptación? Pues sí. Y yo creo que finalmente esa capacidad de adaptación viene como a llenar ese vacío institucional finalmente de
de un poco los límites que tienen las instituciones establecidas y que finalmente en América Latina en general, no solo en Colombia, crean estos actores un poco, en sociología, estos actores un poco que tienen que salir adelante, que tienen que llenar esos espacios institucionales por ellos mismos y que finalmente también es como motivado por todo el contexto social, por las personas que están en el entorno y que dicen, bueno, si no hay que esperar que el Estado nos ayude, nosotros podemos hacer las cosas y que de alguna manera esto también puede ser no sé si sea una diferencia con lo que tú estudiaste en Lille y si lo es, ¿podrías explicarnos un poco más? Ok. Sobre las instituciones. En el caso de sobre la capacidad de adaptación y las instituciones o la ayuda que dan las instituciones a estas poblaciones. Sí, las ayudas que pueden dar las instituciones a estas personas y Okay, las que no dan y que a partir de esa falta es que empiezan ellos a desarrollar estas capacidades. okay. En el caso de Medellín están los centros días. Hay diferentes tipos de centro día que albergan sobre todo a los habitantes de calle. Y también para las familias de desplazados internos hay los albergues del Registro Único de Víctimas. Tienen otro nombre, pero son creados por el Registro Único de Víctimas, y no, espero no equivocarme entonces, como lo decía, bueno, ya expliqué el caso de Medellín. Con respecto a Lille, sí hay muchos mm, más financiamiento de, de los albergues que también son, en Lille hay otros albergues que son, no recuerdo el nombre de la institución, pero hay muchas más estructuras. Por ejemplo, hay estructuras y también la capacidad es mucho mayor que en el caso de Medellín. Y también hay estructuras que, por ejemplo, van a ayudar a las personas que tienen dependencia a alguna droga y pues les van a dar el espacio para que no tengan ningún problema de salud al utilizar, por ejemplo, jeringas que están sucias. Van a aportar esta ayuda para evitar que, o sea, no es, por así decirlo, es una forma de cuidar la salud de las personas. Em, sí, yo entiendo que pueden verse como motivar el hecho de consumir las drogas, pero es en verdad para evitar problemas de salud de las personas que consumen. Y también en estos lugares hay pues consejos sobre cómo intentar dejar de consumir y ayudas también para ayudas de trabajadores sociales que intentan de ayudarlos a tener los papeles, por ejemplo, para algunos de ellos que han perdido sus, am, sus documentos de identidad, por ejemplo, que los ayudan a tener el RSA, que es una subvención que da el Estado en Francia para las personas de más de 25 años que no tienen ningún recurso. Tienen opción a tener esta subvención. En el caso de Medellín, Claudia y Andrés, si no me equivoco, no existe una subvención así. Y pues las personas tienen em, que buscárselas, que si no tienen ningún recurso, si sus familias no los apoyan, si no han estudiado, si no han terminado los estudios, entonces ellos mismos tienen que trabajar o hacer pequeños trabajos que les den el dinero para vivir el día a día. Y em, a pesar de que los centros días sí hay una estructura que intenta también, en el caso de las personas que están enfermas o que tienen
alguna discapacidad. Hay unos centros especiales para las personas con discapacidad, otros para las personas que tienen alguna enfermedad, por ejemplo, enfermedades respiratorias. No son suficientes. Siempre hay personas que tampoco se adaptan al centro día porque hay unos horarios exactos en los que hay que ir o también dicen, bueno, en las próximas diapositivas, no les dan, ellos sienten que no les dan lo suficiente comida y que para hacer tantas colas y tantas entrevistas, que para tener la comida que les dan, no se sienten satisfechos. Otros sí se sienten satisfechos y siguen yendo y pues siguen como decir, la estructura que tienen los centros días, porque ellos les ofrecen también como un acompañamiento para regresar por así decirlo, a socializarse, porque utilizan este término, y, y adaptarse también al- a la sociedad, por así decirlo, no sé cómo, eh, porque lo que ellos me explicaban es que muchas veces las personas están mucho tiempo en la calle y se acostumbran a los ejemplos que me decían era, se acostumbran a despertarse tarde, no tienen unos horarios o no tienen higiene de vida, y todo eso pues en la estructura intentan ayudarlos a que pues respeten horarios o tengan en el momento en que algunos de ellos em, están en un albergue que está un poco más lejos del centro de Medellín, pues tienen horarios específicos a la hora que se tienen que despertar, hacen algunos trabajos, también les enseñan a, mm, a hacer algunos objetos, por así decirlo, que después esos objetos los pueden vender, o también agricultura. Entonces, sí hay un apoyo, pero es bien específico y solo es para las personas que aceptan este seguimiento, que para algunos de ellos es muy estricto, pero otros lo aceptan. A ver, continúo con el ejemplo. En, en el caso de la estructura de este hábitat, acá no se ve mucho, pero acá abajo está la quebrada Liguana. Y este es un corte lateral de un dibujo que realicé cuando fui a este lugar. La familia que vivía en este lugar se construyó su hábitat dentro del puente. Una parte de este cabañita que vemos acá era solo un criadero de pollitos y de gallinas, pero la estructura del hábitat estaba debajo del puente. Entonces, también ahí vemos cómo las personas por así decirlo, aprovechan estructuras que ya son existentes para utilizarlas para su hábitat. Em, el- Hay también una adaptación de todos los sonidos, porque esta calle es muy transitada, la carrera 65 es muy transitada, y pues las personas se adaptan, por así decirlo, a, mm, a los sonidos de los carros que pasan todo el tiempo allí. Lo que sí me decían es que si tienen dolores de cabeza, porque muchas veces pues el sonido es muy fuerte o no pueden dormir suficiente, pero sí eh, yo celebro la forma también de adaptarse, de construir, mejorar el acceso a su hábitat, de decorar también con las llantas y tener plantas. Intentaban mejorar el hábitat que habían creado.
Bueno, acá es en relación con lo que habíamos hablado antes. Eh, la última dimensión estructurante, por así decirlo, es el análisis de los dos grupos, del grupo de los habitantes de calle y del grupo de las familias de desplazados internos. Solo tomé dos preguntas que realicé a las personas. Y una de ellas es por qué y cómo es vivir en la calle o en los intersticios urbanos. Em, los principales razones de vivir, por qué vivir en la calle eran el consumo de drogas, el desplazamiento interno y las relaciones familiares conflictivas que muchos de ellos han tenido. Y el otro es que su red de apoyo continúa a estar en la calle. Entonces, las personas son muy ligadas a la calle, a los comercios que están, por ejemplo, comercios ambulantes. Entonces, hasta las personas que han logrado salir de ser habitantes de calle, muchos de ellos se convierten en vendedores ambulantes y siguen teniendo una relación con las personas que siguen viviendo en la calle. Y bueno, el tipo de atención de los habitantes de calle lo desarrollé un poco más con preguntas sobre los centros días y que no hay suficientes espacios, no sé, plazas en estos centros días. Y, y también em, para complementar es que muchas de esas personas pues no se adaptan al funcionamiento del centro día o tuvieron un evento eh, no violento, pero conflictivo con alguna persona de algún centro día y ya no desean regresar a este centro día porque la otra persona sigue yendo, sigue siendo parte de este centro. En el caso de la gestión del hábitat de los desplazados internos, em, lo que yo observé es que las evacuaciones son soluciones temporales. En esta foto vemos el día en que fueron evacuados la comunidad de los ranchitos. Hubo 400 entre policías y SMAD, es ¿cómo decir? He anotado El escuadrón antimotines. el escuadrón antimotines, gracias. Y lo que vemos con esta expulsión es que hubo alrededor de 100 personas, una gran cantidad de oficiales, de policías, de agentes del SMAT, y vemos un desequilibrio del poder que se ve impuesto a las familias que vivían en este lugar. Em, También vemos que cuando hubo el desplazamiento, perdón, la evacuación de los ranchitos del Iguaná, se dieron soluciones transitorias como el arriendo de departamentos durante 3 meses, pero no todas las personas pudieron acceder a este arriendo, ya que el monto que les daban para el arriendo era para, por ejemplo, para departamentos pequeños, para 3 o 4 personas, pero muchas de estas familias tenían 4 niños y al final eran 6 personas, entonces necesitaban departamentos mucho más grandes y también los departamentos tenían que cumplir con algunas normas de salubridad y también cantidad de espacio por persona y el dinero que les estaba dando el, la alcaldía no era suficiente para alquilar departamentos para familias numerosas. Para dar algunos detalles sobre la evacuación, em, esta se realizó entre el 27 y el
el 29 de marzo exactamente, pero entre el 27 y el 28 yo logré hacer una encuestas y también entrevistas a las familias. Y em, los estudiantes de la universidad, como fuimos durante uno de los cursos, fuimos a visitar a las familias y nos dijeron que iban a ser evacuadas, nos organizamos para brindarles ayuda humanitaria. Entonces, una parte de los estudiantes se organizó para eventualmente, si se realizaba la evacuación, encontrar un lugar donde las personas puedan dormir en la noche. Y ellos decidieron que iban a ocupar el gimnasio de la universidad y, y eso fue lo que sucedió. Em, Al comienzo de la evacuación, las personas una representante de la familia, un profesor de la universidad, un representante de los estudiantes y la persona que venía la representante de la institución, que no recuerdo el nombre de la institución que realizó la evacuación, le pidieron a esta persona de sentarse y establecer una conversación para ver si se podía desplazar la fecha de la evacuación o no realizarla. Bueno, pero no se obtuvo ninguna respuesta positiva a esta demanda. Entonces, cuando la evacuación se realizó, em, los estudiantes llevaron a las personas, incluyéndome, a las familias al gimnasio. Cuando las familias estaban dentro del gimnasio, logramos terminar la encuesta para poder tener datos exactos de cuántas familias estaban eh, em, dentro, pues cuántas familias formaban parte de los ranchitos y los estudiantes pedían hablar con el alcalde y el alcalde vino a las 8 de la noche aproximadamente y pues luego de varios minutos de discusión, él decidió dar arriendo durante 3 meses y para que esa noche las personas duerman en un lugar seguro, liberó lugares en los albergues del Registro Único de Víctimas de Stephanie, desplazados internos. Dime. vamos cerrando tu presentación. Ok, Dale. listo. Voy, voy echando con más rápido. ¿Puedo tener 5 minutos para terminar las diapositivas rápidamente? Sí, dale, vamos cerrando. Ok. Entonces, con las conclusiones de la tesis fueron, la primera, habitar en una transición. ¿Por qué? Porque las familias o las personas habitan em, pasan de un hábitat del tipo refugio a un hábitat perenne, entonces están en transición entre los dos. Y también porque las personas viven en transición de una vida, por así decirlo, temporal o vulnerable a una vida más estable. En, Tanto en Medellín como en Lille existían instalaciones toleradas, que sobre todo eran instalaciones de personas, en este caso habitantes de calle. Y la tercera es el acceso improbable de una trayectoria residencial. Em, las, las, am, las alternativas que los habitantes de calle y los desplazados internos tienen en Medellín no les dan suficiente apoyo, por así decirlo, para que puedan lograr una trayectoria residencial concluyente. Em, Tampoco ellos mismos no tienen la suficiente capacidad, ya sea pues la suficiente capacidad económica para acceder a una
a una residencia. Y, y en el caso de los habitantes de calle, pues hay otra, como lo comentaba hace poco, em, el conflicto que puede existir entre algunas personas que van a los centros días y que no están de acuerdo con el funcionamiento. Y para finalizar, en, en las dos ciudades se observó la invisibilización de la pobreza extrema los y caracterizado por las evacuaciones. Entonces, ¿cuáles son los efectos de estas evacuaciones? El desplazamiento de las personas sin una solución permanente, las condiciones de vida degradadas de estas personas, ya sea en cualquiera de las dos ciudades, el debilitamiento o desaparición de la red de apoyo, que es lo más importante para estas familias que están en vulnerabilidad, y la precariedad de las personas más vulnerables, por ejemplo, las personas de más de 80 años. Muchas gracias, Claudia. Bueno, pues muchas gracias a Stephanie y a Claudia también por esta primera parte de la conversación, de los intercambios que hemos tenido. Si quieres, dejas de compartir la pantalla. Vamos entonces a dar paso a las preguntas y comentarios. Tenemos varias preguntas en el chat. La primera pregunta que tenemos es de Andrés Salcedo. No sé, Andrés, si tú quieres, hiciste un par de comentarios y iniciaste, digamos, en el chat. No sé si quieres abrir tu micrófono y contarnos algo más, aunque creo que Andrés no está conectado. Eh, Porque, bueno, dentro de lo que Andrés había planteado en el chat, él decía que desde la antropología hay un concepto tomado del trabajo de campo para hacer alusión a los lugares que se apropian las personas que habitan la calle, y es hablar de el pedazo. No sé, digamos, si en el caso de lo que tú trabajaste, también, digamos, encontraste este tipo, digamos, de referencias a, digamos, a estos intersticios urbanos, como tú los llamas en tu trabajo. Obviamente Andrés, pues luego hacía algunos otros comentarios sobre la falta de confianza en la asistencia institucional, ¿cierto? Que es como, digamos, uno de los factores que posiblemente dificultan, digamos, el tratamiento o la forma, ¿cierto?, de relacionarse, digamos, desde los espacios institucionales con estas poblaciones, pues, que viven en una situación bastante compleja y precaria generalmente en las ciudades. Entonces, eso es, digamos, como lo que planteaba Andrés. No sé si quieres, digamos, responder un poco a esto y luego seguimos con una pregunta que había planteado hace un momento Edna Rocío Carrero. Muchas gracias, Andrés, por las preguntas. En el caso del concepto el pedazo, no lo había escuchado. Es la primera vez que lo escucho y muy interesante. Voy a buscar información sobre este. Yo creo que me va a ayudar a tener mucho más, a poder profundizar más sobre este tema. La falta de confianza de la asistencia institucional es verdad. Como lo decía, sobre todo en el caso de los habitantes de calle, una parte de ellos no, no accedía a los centros días por, ya sea porque en algún momento fueron y no tuvieron una buena relación con las personas que trabajaban en estos lugares, o porque otras personas, otros habitantes de calle que ya van yendo, tuvieron algún conflicto con ellos, entonces ya no pueden, em, ya no se sienten, no sé si legítimos o sienten que van a tener otra vez un conflicto con esta persona, entonces dejan de ir a este centro día. Y muchas veces hay varios centros días en el centro de Medellín, y muchas veces no dejan de ir solo a uno, sino dejan de ir a los dos en los que pueden acceder. Y en el caso de las familias, yo creo que ellos sí tenían más confianza en la asistencia institucional, porque ellos sí hacían los trámites para tener acceso para
ya ser reconocidos como desplazados internos por el Registro Único de Víctimas. Muchos de ellos, pues su proceso estaba en curso y algunos de ellos había sido completamente, em, mm, ¿cómo se dice la palabra? No, no había sido aceptado. Em, entonces, aunque sí han vivido situaciones de desplazamiento, amenazas por parte de grupos armados, pero no pude dar, por así decirlo, no pude em, trabajar mucho más en este tema, que también es muy interesante sobre la relación con el Registro Único de Víctimas. Si me hubiera Un- gustado Yo más. quería como complementar esa pregunta de Andrés, como para Ujú. preguntarte si tú crees que en Francia la gente tiene más confianza institucional comparativamente, digamos, a lo que encontraste en Medellín. En el caso de Francia hay mucho más asociaciones y, y también como ya, por ejemplo, el RSA, que es un derecho para todas las personas que viven en Francia, em, es conocido por todos. Entonces, las personas sí hacen los diferentes trámites para acceder a las ayudas, pero muchos de ellos, por ejemplo, en el caso de los migrantes, no conocen los procesos que son necesarios para realizar estos pedidos. Y en ese caso, ahí va si en el caso de Medellín son las personas que van a complementar y van a rellenar este vacío de la ayuda institucional, en el caso de Lille son las asociaciones que van a ayudar a estas personas a obtener el, mm, las ayudas institucionales. Y muchas veces, perdón, muchas Vale. veces las instituciones cuentan ya con la ayuda de las asociaciones y las asociaciones son por la mayoría manejadas por voluntarios. Entonces, también eh, no todos los voluntarios tienen el tiempo exacto para la familia en ese momento. Entonces, también puede aplazarse más el tiempo de, de acceso a un derecho, por así decirlo. Ok. Bueno, teníamos una pregunta de Etna Rocío Carrero, no la veo conectada. Ella estaba preguntando a qué te referías con el análisis de gestión que estaba en tu diapositiva 9 cuando estabas abordando la metodología de tu trabajo. No sé si quieres contestarle a ella. Sí, en el caso de la gestión, yo lo veía más como, em, como el hábitat temporal estaba gestionada, por así decirlo, por las instituciones. ¿Cuál es la relación entre para ser exacta, es em, por qué hay evacuaciones, cómo son realizadas, también las ayudas que pueden ser dadas por, ah, por las, por las instituciones. Y era más sobre gestión de los intersticios urbanos, de los usos de los intersticios urbanos. Y en este caso es sobre el uso del hábitat. Ok. Vale, pues tenemos también unas intervenciones de Juan Pablo Fiesco, a quien sí veo conectado. Hola Juan Pablo, no sé si quieres como resumir un poco tus preguntas y comentarios y hacerlas de viva voz abriendo tu micrófono en este momento. Juan Pablo, ¿nos escuchas? Bien, Hola, sí, ahí te estamos aló. escuchando. Dale. Esperen, prendo la cámara. Es que ahorita no tengo audífonos, entonces se puede escuchar algo, pues, se puede escuchar un poco mal. Esperen a ver si prendo. Buenas. Creo que ya me están viendo ahí. Sí. Ya te vemos. Bienvenido, ¿cómo estás?
Bien, gracias, gracias. Lo primero es agradecer a Stephanie por la exposición que nos dio y por la presentación del trabajo. La verdad es que deja muchas preguntas y nos permite aprender muchas cosas y plantearnos posibles proyectos de investigación a futuro. Y también pensarnos hasta qué punto podemos integrar todos estos descubrimientos, ¿cierto?, en propuestas concretas para que se cambie el trato que se le da a las personas que tienen que habitar en estos intersticios urbanos. También agradezco mucho el espacio que se habla para poder precisamente compartir este tipo de trabajos y apreciaciones. Mis comentarios, pues sí, fueron comentarios que me fueron surgiendo a lo largo de la exposición, ¿no? Pero pues yo lo resumiría en que, pues digamos, vamos a dar dos escalas, ¿no? Por un lado, cuáles son las opciones que percibe la misma gente, ¿cierto? Y también cuáles son una escala sí, son las opciones que perciben las mismas personas y la otra tiene que ver con cuáles las opciones o la percepción que se genera desde otras instituciones o otros colectivos. Entonces, sobre lo primero, me gustaría saber si, Stephanie, si les preguntaste a las personas qué otras opciones de vivienda tenían o cuáles eran las otras alternativas que habían buscado más allá de las alternativas ofrecidas por el Estado, que ya lo hemos venido discutiendo, ¿no? Se deja a las personas solas y entonces tienen que arreglárselas y dentro de ese arreglo pues hay unas alternativas. ¿Cierto? Una de las alternativas es llegar a estos intersticios urbanos y ellos mismos resolver sus necesidades de vivienda y de trabajo. Pero no sé si ellos tengan otras alternativas, si lo han pensado o si incluso a futuro ellos pensaban que tal vez se les podría abrir otra alternativa, ya sea permaneciendo ahí, consultando con algún familiar, alguna asociación, o si es el caso conseguir otra vivienda tal vez en un intersticio urbano o en otra ciudad en la cual pudieran tener una mejor calidad de vida y más apoyo ante su situación. Sí, eso por un lado. Y lo otro de la visibilidad partía por lo que significan las evacuaciones, ¿no? Porque las evacuaciones me parece que son una forma particular de construir el problema ante la opinión pública después de todo. Porque entonces aparecen las autoridades y los medios de comunicación diciendo, venga, vamos a solucionar el problema de una gente que está aquí, mal ubicada, que está viviendo en un lugar y con unas condiciones que no debería, los vamos a evacuar para que puedan tener una mejor calidad de vida. Pues esa mejor calidad de vida también se oculta, ¿no? Es como que lo dejan en el discurso, pues en la práctica no se expresa de manera concreta qué es lo que le están ofreciendo a la gente para poder vivir mejor. ¿Y qué pasa? Pues que entonces se impone esa mirada, esa visión de que ellos son un problema, están ahí que se van, pero no se responde a las necesidades que tiene la misma gente y que las llevan a vivir en esos lugares. En ese sentido, pues quisiera preguntar si cómo viste o si trataste ese choque de visiones alrededor del problema, ¿cierto? Alrededor de la situación de que ellos vivan ahí, desde distintos actores. Porque tú nos contabas que los habitantes del barrio habían constituido algo así como una alianza con los habitantes los habitantes del asentamiento, pues habían constituido un tipo de alianza con los habitantes del barrio ya formal para acceder a ciertos servicios públicos. Para hacer esos acuerdos, pues claramente eso parte de la constitución de una base en común y de una percepción mutua que tienen los unos y los otros de quién es el otro. ¿Cierto? Uno podría decir inicialmente que esa percepción al parecer era positiva porque estaban dispuestos a hacer una alianza, pero ¿cuál era la relación que tenían con otros actores en la misma ciudad, ya sean los transeúntes, los transportadores, la gente que tenía tal vez algún negocio cerca de esos lugares, la policía, pero más allá de hacer las evacuaciones, los policías que estaban encargados del cuadrante, también los políticos más allá de las evacuaciones, a ver qué decían. Entonces esas dos cosas. Y otra pregunta y última que me surgió, ya muy largo, es si los mismos habitantes del asentamiento habían pensado o tienen constituida alguna asociación que se encargue de ayudarlos a hacer valer sus derechos, ya sea como víctimas o ya sea como gente que está en la ciudad y que por el simple hecho de estar en la ciudad y ser ciudadano, pues tiene unos derechos que tienen que ser respetados. Y ya, muchas gracias por escucharme. Gracias, Juan Pablo. Muchas gracias por tus respuestas, Juan Pablo, por tus respuestas, por tus preguntas, perdón. Em, con respecto a las alternativas, otras alternativas que tenían las familias, lo primero, por así decir, por dar un contexto sobre las familias que llegaron a los ranchitos, ellos ya vivían, algunos de ellos vivían en el barrio Líbana, pero por falta de recursos y porque su situación se vulnerabilizó,
fue mucho más vulnerable, decidieron instalarse en esta parte de la quebrada del río. Y yo creo que fue en relación también porque ya había una familia que se había instalado, pero ya hace 10 años. Entonces, como vieron que esta familia no había sido expulsada y pues tenían la relación ya eran vecinos, por así decirlo, de Iguaná. Entonces, algunos de ellos se instalaron por este motivo. Otros llegaron porque eran amigos o sea, habían sido desplazados y no sabían dónde llegar y eran amigos de las personas que habían instalado ya, entonces pues se instalaron junto a ellos. Y otro caso fue una familia que llegó desplazada el mismo día, llegó al puente de la carrera 65 y durmió debajo del puente sin ninguna cubierta con los niños. Y los vecinos mismos del barrio de Iguaná les dijeron que existían estos ranchitos y que podían conversar pues, con las familias que ya estaban ahí para ver si se podían instalar ellos también. Entonces, ellos ya intentaron tener acceso a otras alternativas de vivienda como es el arriendo, pero su situación económica no era la suficiente para continuar dentro de este tipo de alternativa. Y lo que sí buscaban era em, ser parte yo creo que en Colombia, no sé si entendí bien cuando me explicaban, era que se pueden inscribir a una lista para tener el acceso a la vivienda, y ellos intentaban acceder a esta lista que es a nivel nacional, me parece, para tener acceso a una vivienda social. Pero algunos sí se habían logrado inscribir, pero otros estaban intentando, pero pues es muy difícil obtener una vivienda social, entonces em, pues tampoco pues habían accedido a esta. Con respecto a la segunda pregunta sobre las visiones de los transeúntes o los negocios, por ejemplo, está también la Universidad Nacional de Medellín está cerca de la Quebrada Liguana. Y también como yo fui parte esta, mm, este colectivo de estudiantes que ayudó a las personas, em, había una visión positiva y no, por así decirlo, em, aceptaba el hecho de que ellos estaban allí. O sea, no había un conflicto, tampoco de la parte de los vecinos de la nuevo bar, de la Iguana. No había ningún conflicto con ellos. Em, En el caso, pues también en el caso de los negocios, también los conocían, entonces había una relación y también lo mencionaste, había una relación con algunos de ellos para el acceso del agua potable. Y con el respecto de los policías, yo no tuve, em, no pude, con el tiempo que estuve allá en Medellín, no pude hacer entrevistas, por ejemplo, a policías, o en el caso de la evacuación, yo estaba más ocupada, por así decirlo, de estar con las familias que entrevistar a los policías. Pero sí como tuve la oportunidad de estar eh, con la Secretaría de Inclusión Social y el componente de calle, em, tuve algunos retornos sobre sobre em, el hecho de vivir en la calle, no solo de la inclusión social, sino también de, de la oficina del centro. ¿Cómo se llama la oficina? La dirección del centro, me parece, que no estaba de acuerdo con el hecho de
de que las personas vivan en la calle. Y estaba en relación con con esta idea de estetizar la imagen de Medellín. Y por ejemplo, había lugares en donde, en el caso de los habitantes de calle, ellos no podían entrar. No podían entrar y habían policías que estaban en algunos lugares y había como fronteras invisibles, donde las personas no podían entrar, solo, por ejemplo, hasta yo una vez estuve acompañando a unos habitantes de calle y mucho más adelante estaba una persona de la secretaría y el policía se acercó a nosotros y nos dijo, usted no puede estar aquí. Y, y yo no estuve confrontada a este evento hasta que acompañé a un habitante de calle. Entonces, si la imagen del habitante de calle, al menos en el centro de Medellín, es, es conflictiva para las instituciones. No los aceptan y sobre todo por el hecho de que muchos de ellos son consumidores de drogas. Y, por ejemplo, hubo un evento en el que em, se me informó con personas de Medellín me decían que era como un rumor de que las personas habitantes de calle habían sido desplazadas en buses a otro barrio durante el Foro Mundial del Hábitat que se realizó en el año 2016 o 2015 por ahí. Y, y yo pregunté si había sido realizado esto a la secretaría y me dijeron que no había habido ningún tipo de bus o desplazamiento de los habitantes. Pero un habitante, cuando yo realicé las entrevistas, me confirmó que habían sido desplazados y que había habido buses y que los habían llevado a una vivienda dentro al exterior, por así decirlo, del centro y que luego del foro los dejaron salir, pero que sí hubo pues hay una representación del habitante de calle, pues que no es positiva y que tenía que ser, por así decirlo, desplazada durante unos eventos importantes. Y esto también lo observé en el caso de Lille. También ahí hubo evacuaciones que son antes de eventos importantes para invisibilizar la pobreza. Gracias, Stephanie. Mira, tenemos todavía dos personas más que tienen algunas preguntas. Pues la idea es que seamos un poquito más puntuales, tanto en las Ok, preguntas como en las respuestas, porque ya nos quedan poquitos minutos. Tenemos a Mauricio, veo que Mauricio está conectado. Mauricio, si quieres abrir tu micrófono y hacer directamente las preguntas que nos planteaste en el chat. gracias, Juan Pablo. Ah, dice que no puede. No puede hablar. Vale, entonces Mauricio nos dice que te felicita, pues obviamente por tu investigación, todos te felicitamos, es un trabajo muy Gracias. interesante. Dice que las preguntas que tienes son las siguientes. La primera, ¿qué tipo de información recogías en las entrevistas? Percepciones sobre los mismos intersticios, formas de habitar y con qué propósito encontrar alguna correlación o solo describir. Y la segunda pregunta, ¿qué sugerencias deja tu investigación para la gestión de la ciudad? Gracias, Mauricio, por tu participación. La primera pregunta, no terminé de escribirla, es ¿qué tipo de Sí, información es las qué tipo de percepciones? información recogiste en tus entrevistas, si te interesaban solo las percepciones sobre los mismos intersticios, sobre las formas de habitar y con qué propósito, si lo que buscabas era encontrar alguna correlación o solo hacer una descripción, digamos, de estos espacios. Ok, ok, para hacer... cuando hice las entrevistas, yo buscaba caracterizar las personas, es decir, saber su recorrido, cómo habían llegado. Ese era mi principal objetivo, era cómo habían llegado al
intersticio urbano, por qué estaban viviendo en este intersticio y si buscaban salir del intersticio. Eran las principales preguntas, entre otras había más sobre pues, detalles, por así decirlo, para describir las personas, pero esas eran las principales preguntas. Y ¿por qué lo realicé así? Si hubo una relación con el caso de Lille, sí hubo una relación porque fueron las mismas preguntas para las dos ciudades. Lo que yo buscaba era, no hice una comparación entre las dos ciudades porque hay muchas diferencias en el caso, pues aunque las dos son metrópolis, la cantidad de habitantes, la cantidad de espacios ocupados son diferentes. Entonces, lo que hice fue una perspectiva que es más parecido que una comparación, pero solo tomaba los puntos que veía que eran relacionados y en esos puntos me concentraba para ver cuáles eran las diferencias y las similitudes. Y, y después, ¿qué sugerencias con respecto a la gestión? Em, yo creo que yo lo he conversado con algunas personas, con algunos estudiantes en la universidad y también lo pregunté al, a las, al, perdón, estoy buscando los nombres, a la oficina de urbanismo de Medellín y era por qué realizar las evacuaciones. ¿Por qué llegar a hacer las evacuaciones y cuáles eran estos efectos de las evacuaciones? Y el efecto principal que, mm, observé en ese momento era que la red de apoyo se rompía. Y este no, yo lo observé con el caso de la comunidad de los ranchitos, pero también otras personas lo han observado en otras evacuaciones en Medellín. Y, y esto es cuando estamos hablando de personas que viven con bajos recursos, solo su red de apoyo es lo principal para que ellos puedan salir y puedan mejorar su calidad de vida, para que puedan encontrar trabajos, porque siempre es la red de apoyo que va a hacer que mejore su calidad de vida. Y al hacer una evacuación, su red de apoyo se rompe por muchos de ellos. Y esto hace que genere mucho más precariedad y las personas, pues no hay una mejora, porque es el discurso que se da cuando se hace una evacuación, es que las personas viven en condiciones precarias y que hay que evacuarlas para que no sigan en estas condiciones. Pero el efecto, con esas evacuaciones se logra el efecto contrario. Entonces, lo que yo aconsejaría, por así decirlo, a las diferentes secretarías de Medellín que intervienen durante las evacuaciones es reflexionar pues, con las personas que viven en estos lugares, qué otras alternativas son viables para ellos durante una evacuación, porque muchas de estas evacuaciones son realizadas porque hay un, un proyecto, por ejemplo, que va a ser construido en el lugar. Entonces, eh, conversar con ellos y ver cuáles son porque también hay que ver el caso desde los dos puntos de vista, ¿no? La institución, cómo lo ve y también cómo lo ve las personas. Como, yo he visto más el impacto sobre las personas, pero no he visto el lado de las instituciones. Entonces, sí, una conversación entre ellos ayudaría mucho a mejorar entre los dos em, las evacuaciones en general, parece. Vale, gracias. Bueno, tenemos una intervención de Manuel Espejo, que lo veo conectado. No sé si Manuel quieres abrir tu micrófono y hacer tu comentario, tu pregunta directamente. Y posteriormente, después de la intervención de Manuel, pues vamos a dar la palabra a Claudia. Ella tiene dos preguntas más y vamos a ir haciendo ya como el cierre de esta conversación.
Entonces, Manuel, ¿Qué tal? ¿Se me escucha? sí, ahí te Sí. estamos escuchando, bienvenido. Buenas. Bueno, me interesa bastante entender esta presentación y veo que está dentro del contexto de dos países en específico que presentan este problema. Mi pregunta era, ¿en qué contexto social ya no es moralmente correcto asistir a estas personas en situación de moradores de calle? Ya que la idiosincrasia o la situación particular de cada país determina cuándo es moralmente correcto y cuándo representa una carga para el Estado, ya que en Colombia hay desplazamientos debido a los conflictos armados y en Francia este desplazamiento es producto de la migración. Pero en el caso de Perú, por ejemplo, nosotros tuvimos esto en la época del conflicto armado contra los terroristas del MRTA de Sendero Luminoso, pero en esa época no existían redes de apoyo y tampoco no se vio a gente en situación de vivir en las calles por mucho tiempo, ya que la idiosincrasia del peruano es diferente, ¿no? Gracias, Manuel. Bueno, es una pregunta más, yo creo que decir filosófica y no sé si mm, yo pueda responderla, porque, o sí, en parte sí. Em, Cuando el hecho de haber observado estos dos casos en dos ciudades diferentes, mm, me, me he dado cuenta de que em, la pobreza extrema es difícil de ya sea en el caso de la gestión de las instituciones, por ejemplo, es difícil de atender a todas las personas y de atender los derechos de todas las personas, porque las personas llegan a estos lugares porque uno de sus derechos ha sido vulnerado, que es la falta del hábitat. Y pues se instalan en estos lugares para poder em, lograr obtener un hábitat y lograr vivir pues simplemente habitar. Em, y no me parece que sea justo de juzgar, por así decirlo, moralmente una búsqueda de, de un derecho que todos estamos, como lo describí, las personas que han llegado a estos lugares han pasado por muchas dificultades. En el caso de los habitantes de calle, llegan a, a la calle por no solo por el consumo, es una de las causas es el consumo, pero otros es también las relaciones familiares, conflictuales o el desplazamiento. En el caso de Colombia, el desplazamiento urbano es muy importante y ya viene siendo décadas que existe este desplazamiento y todavía continúa, porque siguen habiendo grupos armados en diferentes lugares de, del país. Entonces, bueno, no sé si he respondido a la pregunta, pero Vale, gracias, Stephanie. Obviamente tendríamos seguramente muchas más preguntas. Digamos, de mi parte me hubiera gustado conocer un poco más los aportes de tu tesis, que seguramente era como muy en la línea de las preguntas de Mauricio. Pero para ir cerrando, vamos a darle la palabra nuevamente a Claudia Robles, que también tenía un par de preguntas y con esto ya podríamos ir haciendo el cierre de esta conversación. Entonces, adelante, Claudia. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Yo tenía dos preguntas, pero ya Juan Pablo habló un poco de estos espacios como espacios sociales, así que me la voy a saltar.
Y la mía era sobre todo con el concepto de hábitat temporal, porque a lo largo de la presentación, Stephanie nos describe un poco estos lugares como los antecedentes de los barrios pobres, que son más perennes después, pero también nos muestra una foto donde la gente se apropia del lugar, con la decoración, que la llaman su casa, etcétera. Y también nos muestra cómo estas personas ya no tienen acceso a una trayectoria residencial. Entonces eso quiere decir que no tienen otros proyectos, por así decirlo, otras posibilidades de alojamiento. Entonces, yo creo que este concepto de hábitat temporal está un poco como entre dos, que es lo que dice Stephanie al final de su presentación, pero siento que no define exactamente lo que nos quieres mostrar. No sé si para ti, desde tu punto de vista, este concepto de hábitat temporal es justo o no, y si tú tienes otras desde el punto de vista y desde el resultado de tus investigaciones, ¿qué otro concepto se podría utilizar? No, y para complementar un poco lo que dice Claudia, digamos, yo pensaría que sería, ¿cuánto tiempo sería temporal? ¿No? Porque a veces las ocupaciones son de años, ¿no? Entonces uno diría, bueno, temporal es por el tipo, digamos, de construcción de la vivienda o este tipo de cosas, o, ¿no? Que sería como interesante ahí para ampliar un poquito. Ok. Sí. A ver, estoy organizando mis ideas, perdón. En el caso del hábitat temporal, yo decidí utilizar ese término porque no es un hábitat como tipo refugio, que es como nos lo presentaba allí, pero tampoco es un hábitat en los barrios o en los asentamientos humanos. Entonces, como está entre estos dos tipos de hábitat, por eso yo continué a utilizar el término de hábitat temporal, porque está en esta transición. Podría ser también llamada hábitat en transición. Es una de las conclusiones que tuve, hábitat en transición, pero pues, el hecho de utilizar la palabra temporal me ayudaba a, a, ¿cómo decir? A poner un énfasis en el hecho de que hay un tiempo de uso de este hábitat, que no es un hábitat perenne, no es un hábitat permanente, sino que está en un tiempo que va con respecto con tu pregunta, Claudia Duque, ¿cuánto tiempo esta hábitat puede ser a un hábitat temporal? No puedo definir eso porque hay muchos factores que hacen que un hábitat ya no sea temporal, pero uno de ellos puede ser en el hecho de que el hábitat ya sea mucho más construida, ya sea construida con, con materiales, por ejemplo, em, sólidos como los ladrillos, que ya el hábitat ya no sea, eh, que ya no se pueda mover, por así decirlo. Ese es el único aspecto que yo veo que un hábitat ya deja de ser temporal. Porque hasta las personas que vivían en los ranchitos, por ejemplo, ellos lo veían también como algo transitorio. O sea, ellos no querían quedarse en este tipo de hábitats. Ellos estaban ahí porque estaban en la necesidad de vivir en estos lugares, en los ranchitos, pero sí buscaban tener otra residencia. Otro Vale, hábitat. perfecto. Bueno, no sé si Claudia, tú quieres dar ya Gracias. algunas conclusiones, también Stephanie, digamos, algún comentario ya final para que podamos dar entonces cierre a la conversación. Ay, no, por mi parte, yo creo que hice todas las preguntas que me gustó. Yo quiero felicitar a Stephanie, creo que ya lo hice cuando defendió su tesis. Creo que es un trabajo bastante completo, bastante difícil también
por lo que tuvo que hacer, pero veo que metodológicamente y sus conclusiones me parecen muy pertinentes y bueno, espero que continúe en ese sentido a aclarar ciertos situaciones de esos espacios que no son tan vistos o habitualmente por todos. Listo. Muchas gracias, Claudia, por intervenir y por tus preguntas. Gracias. Gracias también, Claudia Duque, y a la Red Antropurbana por permitirme tener este espacio y poder compartir una parte de mi investigación. Gracias a ti, Stephanie, muchas gracias a Claudia Robles también por contribuir como comentarista en esta conversación. Claro, había una pregunta que hizo Claudia que yo creo que valdría la pena que de pronto la retome sobre, pues digamos, las especificidades de esta discusión en el contexto latinoamericano. Creo que eso podría ser interesante incluso para pensar también cómo se, se plantea la cuestión, digamos, comparativamente con el otro terreno que realizaste en Europa. Entonces, creo que ahí podrías hacer un poco más de exploraciones y sería muy interesante que luego nos cuentes en otro momento Sí. un poquito más sobre esto. Desde la Red Antropurbana, agradecerle muchísimo a todas las personas que se conectaron a esta conversación, por las preguntas, por los comentarios, por estar todo este tiempo aquí con nosotros en este sábado, que a veces sabemos que no es muy fácil conectarse en estos horarios. De todas maneras, agradecer mucho a todos, agradecer al CIESAS Occidente de México por facilitarnos también el enlace para esta conexión y a nuestro colega Rolando Magaña Canul, que es quien nos facilita esta plataforma. Queremos también contarles, como ustedes se dieron cuenta al ingreso, estas son sesiones que se graban. La idea es que luego podamos publicar dentro de pocos días esta conversación en nuestro canal de YouTube. En una parte del chat les dejamos justamente nuestros canales de comunicación con el Facebook y el canal de YouTube, también nuestro correo electrónico para las personas que quieran comunicarse con nosotros. Y pues damos entonces por cerrada esta conversa del mes de abril. Entonces ya nos despedimos de todos ustedes. Les estaremos informando sobre nuestras próximas actividades y les mandamos un abrazo muy grande y les deseamos una feliz tarde para todas y todos donde estén. Entonces, muchas gracias nuevamente y hasta una próxima ocasión. Gracias. Muchas gracias.